Jesús siempre libera. Y en el día 125 de nuestro reto vamos a hablar acerca de eso. Les voy a contar una historia. Ah Jin era un hombre que se había convertido en adicto a las drogas cuando era adolescente. Su padre fue un drogadicto. Se crió en la famosa ciudad amurallada donde se unió a una pandilla a la edad de 11 años. Comían, robaban, peleaban y consumían heroína juntos. A la edad de 14 años fue atrapado en un robo y detenido por primera vez. A lo largo de los años intentó de todo para salirse de las drogas y nada le funcionó. Entonces conoció a Jackie y a través del poder de Jesús salió de las drogas sin ningún dolor. Desde entonces se ha convertido en uno de los líderes de la obra de Jackie en Hong Kong y ha entrenado a muchas personas para orar por los enfermos y trabajar con los pobres. Él es un ejemplo de los millones de personas que Jesús ha librado de la adicción haciéndolos libres. Ah Jin ha pasado el resto de su vida dando testimonio de su Salvador. Busquemos Salmos 56 y leámoslo. Oración de confianza. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten en mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré? Esto sé, que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56 nos dice: confía en Dios para liberarte. Me he dado cuenta que a veces el miedo puede ser abrumador. David temió por su vida. Él descubrió que la respuesta al miedo es confiar en Dios. David había sido capturado por los filisteos en Gat. Tuvo que ser una experiencia terrible, pues fue golpeado, pisoteado todos los días y atacado. Sin embargo, confío en Dios en medio de todo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Hay momentos en la vida en los que estamos bajo ataque. Puede ser ataque espiritual o que somos atacados por otras personas, ya sea por los vecinos o por personas más lejanas o en el trabajo. Cualquiera que sea la causa del temor, pon tu confianza en Dios como lo hizo David. En Dios he confiado, no temeré. Este salmo termina en una nota de triunfo y de liberación. Tú, oh Dios, me has librado. David le agradece a Dios por liberarlo. Dios, hiciste todo lo que prometiste y te lo agradezco de todo corazón. Me sacaste del borde de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Ahora ando delante de Dios en los campos iluminados por el sol de la vida. Busquemos Juan 4 y leamos los versículos 27 al 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer?
Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. San Juan no solo nos hace reflexionar, sino que también nos dice que debemos testificar sobre el Salvador. Todo cristiano tiene un testimonio. La manera más poderosa de transmitir el mensaje de Jesús es contarle a la gente tu propia historia. Si los demás están interesados, entonces puedes decir como la mujer de este caso, ven, mira. La población de toda una ciudad llega a la conclusión que Jesús es realmente el Salvador del mundo. La mujer samaritana se había transformado por su encuentro con Jesús. Ella comenzó inmediatamente a dar testimonio de su Salvador. Volvió a su aldea y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho, que me conoce por dentro y por fuera. ¿Creen que podría ser el Mesías? Realmente el testimonio tiene un gran poder. Esta mujer no tenía ninguna formación teológica, ni siquiera entendía la doctrina cristiana. Ni siquiera estaba totalmente convencida acerca de Jesús, pues no afirma con gran convicción que Jesús es el Cristo. Más bien ha llegado al punto de decir, ¿no será este el Cristo? Sin embargo, Dios la usó poderosamente en la evangelización. En este sentido, ella es como muchos de los testimonios que escuchamos. Las personas ni siquiera están seguras de lo que han descubierto, pero hablan de forma poderosa cuando dan sus testimonios y con frecuencia traen a sus amigos a los pies de Cristo. Los llevan a una iglesia, los llevan al templo a escuchar palabras de Dios. Todo lo que saben es que Jesús se les ha revelado de alguna forma. Han experimentado algún tipo de liberación de su vida vacía para descubrir un nuevo pozo de agua que fluye hasta la vida eterna. Y dicen a sus amigos, vengan a ver. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Jesús había cambiado su vida. Las aguas de la vida brotaban de ella como Jesús lo había prometido. La gente quedó asombrada y atónita por la transformación de la mujer. Ellos vinieron y vieron. Y muchos más creyeron al oír lo que Jesús mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La enseñanza de Jesús y el testimonio sobre Jesús apuntan de manera poderosa a su identidad como Salvador del mundo. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. A través de su ministerio, Jesús muestra con el ejemplo que el hambre espiritual que genera una vida vacía y sin propósito solo puede ser satisfecha haciendo la voluntad de Dios. Nada es más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios. Estar donde Él quiere que estés y hacer lo que Él quiere que hagas. Jesús señala, pero yo les digo, despierten y miren. A su alrededor los campos ya están listos para la cosecha. Esto fue cumplido con la venida de Jesús. Los discípulos pueden ver que el tiempo es propicio porque gente de todas partes necesita conocer este mensaje acerca de Jesús. Jesús continuó, yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Esto que por supuesto se aplica originalmente a la venida de Jesús, se cumple sin embargo de nuevo en un nivel diferente de muchas formas. Por ejemplo, siento que como iglesia estamos cosechando ahora y también lo que otros trabajaron antes.
Durante muchos años la gente ha orado por un derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias. Muchos trabajaron duro en el desarrollo de un ministerio y ahora están cosechando lo que otros habían sembrado. Debemos sembrar para que otros puedan cosechar. Busquemos ahora Jueces y leamos Jueces 2, capítulos 6 al 23. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que se los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los cuales de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Jueces 3. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusán-Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab.
Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, éste juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Jueces capítulo 2 y Jueces 3 nos están contando estas historias, pero a la vez nos están diciendo que debemos de agradecer a Dios por los líderes que liberan. Vemos en este pasaje un patrón recurrente que recorre todo el libro de Jueces: desobediencia. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Abandonaron al Señor, se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los cuales que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Desastre. La respuesta de Dios fue permitir el desastre para que ellos pudieran volver a Él. El Señor los entregó en manos de invasores, los vendió a sus enemigos. Angustia. Comprensiblemente esto dejó al pueblo muy angustiado. Liberación. Cuando se metieron en problemas, clamaron al Señor, y Él hizo surgir jueces que lo libraron. La palabra traducida juez, Sofet, tiene un significado amplio en hebreo. También puede significar libertador, es decir, cualquiera que trae justicia o hace las cosas bien. El primero de estos libertadores es Otoniel. El Espíritu del Señor vino sobre él. Otoniel fue ungido por el Espíritu de Dios, y fue esta unción la que le permitió liberar al pueblo y establecer 40 años de paz. Sin embargo, el pueblo entró en desobediencia y desastre una vez más, y clamó a Dios por un libertador. Dios entregó al pueblo de una forma asombrosa, aunque bastante desagradable. Ahod debió haber sido un hombre muy valiente y valeroso para caminar solo en territorio enemigo con un puñal oculto. Fue una locura hacer esto, pero el hecho era que Dios estaba con él y fue notablemente exitoso. Una vez más, la tierra tuvo paz, esta vez por 80 años. A veces Dios usa personas que no son parte de su pueblo para liberarlo.
Samgar quizá fue un cananeo. Era un hombre poderoso, derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Estos líderes solo trajeron paz temporal mientras ese caudillo vivía. Todo esto solo prefigura de manera un tanto turbia e inadecuada la gran obra de Jesús, el Salvador del mundo. Jesús es el gran libertador. A través de su muerte y resurrección nos ha liberado. Él es tu Salvador. El Espíritu Santo vive ahora en ti, Romanos 8:9. Él te da poder y sabiduría para que tú también puedas marcar la diferencia con tu vida. Con Ahod, Dios erige un libertador zurdo. No sé qué significa, pero tratando de averiguar la ventaja de ser zurdo en esta historia y como la maniobra había funcionado cuando Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Es un poco repugnante leer cómo la espada desaparece completamente en el enorme vientre del rey y lo mata. Sin embargo, el resultado fueron 80 años de paz. Esto seguro fue una cosa buena. Señor, elevo mi clamor para que me liberes de todas las dificultades, los problemas y los miedos que hoy enfrento. Te alabo y te agradezco por tu gran liberación a través de mi Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga.